El sol apenas asomaba por las montañas cuando Yaretsi Huemac, con las manos temblorosas, recogía sus escasas pertenencias en un pequeño fardo de tela. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas mientras escuchaba los gritos de la señora Montero resonar por toda la mansión. «Fuera de mi casa, india sucia, ladrona, te di un techo y así me pagas». Las acusaciones eran tan falsas como crueles. Yaretsi jamás había tocado las joyas de la señora, pero su palabra no valía nada frente a la de la hija de los patrones, quien la había acusado para encubrir su propio robo. A sus 17 años, Yaretsi se encontraba ahora en la calle, sin dinero, sin referencias, y con el estigma de ladrona persiguiéndola como una sombra implacable. Su único delito, haber nacido en una comunidad mixteca en las montañas de Oaxaca. La Ciudad de México la recibía ahora con indiferencia. Una joven indígena más entre millones, invisible para casi todos. Con la respiración entrecortada, Yaretsi se apresuró por las calles del exclusivo barrio de Las Lomas, queriendo alejarse lo más posible de la mansión Montero. Su traje de sirvienta, el único que poseía, la delataba a cada paso, atrayendo miradas de sospecha y desdén. Al doblar una esquina, chocó contra un hombre que salía de una lujosa tienda. «Perdón, señor», murmuró en un español vacilante, sin atreverse a levantar la mirada. Cuando finalmente alzó los ojos, se encontró con la mirada serena de un hombre de unos 40 años, de facciones marcadas y piel cobriza. No era el típico cliente de aquella zona exclusiva. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó el hombre en un español perfecto, pero con un ligero acento. Yaretsi no pudo contener el llanto. Sin saber por qué, quizás por la desesperación o por algo en los ojos de aquel desconocido, le contó entre sollozos lo sucedido. «Me acusaron de robo, pero yo no tomé nada, señor. Ahora no tengo dónde ir y mi familia está lejos, en la sierra. Trabajé 3 años sin un solo día libre y ahora...». Su voz se quebró mientras la gente pasaba a su alrededor, indiferente al drama de una sirvienta indígena. El hombre escuchó en silencio, con una expresión que Yaretsi no supo descifrar. Luego, para su sorpresa, el desconocido sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y se lo ofreció. «Me llamo Nakai Begay. Soy comerciante navajo. Vengo del norte. ¿Has comido algo hoy?». Ante la negativa de Yaretsi, Nakai señaló un pequeño café al otro lado de la calle. «Vamos, una buena comida ayuda a pensar con claridad». Yaretsi dudó. Toda su vida le habían enseñado a desconfiar, especialmente de los hombres que ofrecían ayuda desinteresada. Pero algo en la mirada de Nakai inspiraba confianza, quizás el reconocimiento mutuo de ser indígenas en un mundo que los menospreciaba. Con el estómago vacío y sin opciones, asintió tímidamente. Lo que Yaretsi no podía imaginar mientras cruzaba la calle junto a aquel desconocido era que este encuentro casual cambiaría el destino no solo de ella, sino de toda una comunidad olvidada en las montañas. El comerciante navajo guardaba un secreto que transformaría la vida de Yaretsi de maneras que jamás hubiera podido soñar, y mientras entraban al café, una mujer elegante observaba la escena desde un automóvil estacionado. Era Carmela Montero, la señora que acababa de expulsar a Yaretsi. Sus ojos se entrecerraron con suspicacia al reconocer al comerciante navajo. «¿Qué hace Begay con mi sirvienta?», murmuró para sí misma, mientras sacaba su teléfono para hacer una llamada. El destino comenzaba a tejer sus hilos, conectando vidas aparentemente dispares en una trama que desafiaría las rígidas barreras sociales de una sociedad profundamente dividida por el racismo y la desigualdad. Dentro del café, ajenos a la mirada de Carmela Montero, Nakai pidió 2 desayunos completos, mientras Yaretsi, incómoda, mantenía la mirada fija en sus manos ásperas por años de trabajo duro. «Mi abuela era mixteca, como tú», dijo de pronto Nakai en un mixteco casi perfecto que sobresaltó a la joven. «El mundo puede ser cruel con nuestra gente, pero también hay caminos inesperados hacia la justicia». Yaretsi levantó la mirada, confundida y sorprendida. ¿Cómo sabía este hombre navajo hablar su lengua? ¿Y por qué mencionaba la justicia? En ese momento, no podía imaginar que aquel desconocido estaba a punto de ofrecerle no solo un trabajo,
sino una oportunidad que cambiaría el curso de su vida para siempre. El café humeante calentaba las manos de Yaretsi, mientras Nakai la observaba con ojos comprensivos. El local, un establecimiento acogedor frecuentado por empresarios y turistas adinerados, parecía un mundo ajeno para ella. Jamás había estado sentada en un restaurante como clienta. Siempre había sido la que servía, la invisible, la que limpiaba las mesas después de que los comensales se marchaban. «Cuéntame tu historia», dijo Nakai con voz pausada, después de que ambos comieran en un silencio inicial. Yaretsi dudó. Toda su vida había aprendido a callar, a no compartir su dolor, a mantenerse invisible. Pero algo en la presencia tranquila de aquel hombre la invitaba a hablar. «Vengo de San Juan Tepozcolula, un pueblo pequeño en la Mixteca Alta», comenzó en voz baja. «Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Un accidente en los campos. Mi madre enfermó poco después. Los recuerdos afloraban mientras hablaba. El techo de palma de su casa filtrando agua durante las tormentas, los pies descalzos sobre la tierra húmeda, el hambre constante como un animal agazapado en sus estómagos. Un día llegó a nuestro pueblo una mujer de la ciudad, doña Carmela Montero. Buscaba muchachas para el servicio doméstico. Ofreció buen sueldo, comida, un lugar para dormir. Mi madre no quería dejarme ir, pero necesitábamos el dinero para sus medicinas». La voz de Yaretsi se quebró al recordar la despedida. Su madre abrazándola como si quisiera fundirla en su propio cuerpo, susurrándole en mixteco antiguas bendiciones, colocando en su cuello un pequeño colgante de jade, herencia familiar que databa de tiempos prehispánicos. Prometí enviar dinero cada mes. Y lo hice, durante 3 años. Nunca fallé. Nakai asintió, animándola a continuar. Al principio, los Montero parecían justos. Trabajaba 16 horas diarias, sin descanso, pero tenía comida y un cuarto pequeño para dormir. Con el tiempo, las cosas cambiaron. La señora comenzó a acusarme de romper objetos, de no limpiar bien. Su hija Fernanda, de mi edad pero con una vida tan diferente, me trataba como a un animal. Me llamaba india estúpida, se reía de mi acento, de mi forma de hablar español. Yaretsi recordó las noches llorando en silencio, abrazada a la única foto que tenía de su madre, besando el pequeño jade que mantenía oculto bajo su uniforme, su único vínculo con su identidad, con su tierra. Hace 2 semanas dejaron de pagarme. Dijeron que había roto un jarrón valioso y que me descontarían varios meses de sueldo. Pero yo no rompí nada, señor Nakai. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Esta mañana, Fernanda gritó que yo había robado sus joyas. La señora Montero me registró, rompió mis pocas cosas, me golpeó. Se tocó instintivamente una magulladura en el brazo que su manga larga ocultaba. No encontraron nada, porque yo no tomé nada, pero aún así me echaron, me amenazaron con llamar a la policía si volvía a acercarme. La vergüenza y el miedo se mezclaban en su rostro. Lo peor es que hace 3 meses que no puedo enviar dinero a mi madre. No sé cómo está, si ha empeorado, si sigue viva. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. Nakai permaneció en silencio un momento, respetando su dolor. Luego habló con voz suave pero firme. Mi abuela Navajo me enseñó que las lágrimas son sagradas, Yaretsi. No las ocultes, no te avergüences de ellas. Son parte de tu fuerza, no de tu debilidad. Se reclinó levemente en su asiento y comenzó a hablar de sí mismo, como para darle a Yaretsi tiempo de recomponerse. Yo también conozco el dolor del rechazo y la discriminación. Crecí en la Reserva Navajo en Arizona, entre la pobreza y el olvido. Mi padre murió alcoholizado cuando yo tenía 10 años. Mi madre luchó para mantenernos a mí y a mis hermanos. Sus ojos reflejaban antiguos dolores, cicatrices invisibles que el tiempo no había borrado completamente. A los 15 años me escapé de la reserva. Quería más, quería demostrar que un navajo podía triunfar en el mundo exterior. Trabajé en todo: lavaplatos, obrero de construcción, vendedor ambulante. Por las noches estudiaba, aprendía idiomas, leía todo lo que caía en mis manos.
Una leve sonrisa iluminó su rostro. Un día, un anciano comerciante de joyas tradicionales me tomó como aprendiz. Me enseñó el oficio, pero más importante, me enseñó a estar orgulloso de mi herencia, a convertir el arte de nuestros antepasados en un puente hacia el futuro, no en una carga del pasado. Yaretsi escuchaba fascinada. Nunca había conocido a alguien como Nakai, un indígena que hablaba con tal seguridad, que vestía con elegancia, que parecía moverse con comodidad en el mundo de los privilegiados sin haber renunciado a su identidad. Ahora tengo una empresa de comercio de arte indígena. Trabajamos con artesanos de todo el continente, desde Alaska hasta la Patagonia. Les pagamos precios justos, les ayudamos a proteger sus técnicas ancestrales y a la vez a innovar, a llegar a mercados internacionales. Sus ojos brillaron con intensidad. Pero hace unos meses descubrí algo terrible. Hay empresas, como Diseños Montero, que explotan a artesanos indígenas, roban sus diseños, producen imitaciones baratas en China y las venden como auténticas artesanías tradicionales. Yaretsi dio un respingo al escuchar el apellido Montero. ¿Diseños Montero? ¿La empresa de la familia donde trabajé? Nakai asintió gravemente. La misma. Eduardo Montero, el esposo de Carmela, dirige la operación. Han amasado una fortuna robando el patrimonio cultural de docenas de comunidades indígenas. Y ahora están tras algo más grande. Quieren apoderarse de las técnicas textiles de la Mixteca Alta, de tu pueblo, Yaretsi. El mundo pareció detenerse para la joven. De repente, su tragedia personal cobraba una nueva dimensión, conectándose con un conflicto mucho mayor que afectaba a toda su comunidad, a su gente, a su cultura ancestral. El café se había enfriado en la taza de Yaretsi, mientras escuchaba a Nakai explicar cómo los Montero habían estado enviando investigadores a comunidades mixtecas para documentar técnicas de tejido tradicionales, patrones ancestrales y uso de tintes naturales, todo bajo la fachada de un proyecto cultural. En realidad, estaban robando conocimientos transmitidos durante generaciones para reproducirlos en fábricas asiáticas. Los textiles mixtecas pueden venderse por miles de dólares en galerías de arte de Nueva York o París, explicó Nakai. Pero los artesanos que los crean apenas reciben para sobrevivir. Un nudo se formó en la garganta de Yaretsi al recordar a su madre y a las otras mujeres del pueblo, sentadas durante horas bajo la tenue luz que entraba por las ventanas de sus humildes casas, tejiendo historias, sueños y tradiciones en cada hilo, en cada color, en cada patrón sagrado que databa de tiempos anteriores a la llegada de los españoles. Mi madre es una de las últimas tejedoras que conoce los patrones antiguos, los que cuentan la historia de nuestros antepasados, murmuró con voz temblorosa. Ella me enseñó desde niña, aunque yo nunca fui tan buena como ella. Nakai la miró con intensidad. Yaretsi, necesito tu ayuda. Llevo meses intentando recopilar pruebas contra los Montero, pero no he podido acercarme lo suficiente. Tú viviste en su casa, conoces sus rutinas. Tal vez viste documentos, escuchaste conversaciones. La propuesta quedó flotando en el aire, implícita, pero clara. Yaretsi sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiere que le ayude a denunciarlos? El miedo se reflejaba en sus ojos. Ellos son poderosos. Tienen dinero, conexiones. Yo soy solo una sirvienta indígena. Nadie creerá mi palabra contra la suya. Nakai se inclinó hacia adelante. Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. No estás sola, Yaretsi. Represento a una coalición de artistas y comunidades indígenas. Tenemos abogados, tenemos recursos, pero necesitamos evidencia directa, testimonios de primera mano. Sin eso, no podemos detenerlos. Las manos de Yaretsi temblaban mientras consideraba las implicaciones. Ayudar a Nakai significaría enfrentarse a los Montero, exponerse a su ira, quizás incluso a represalias legales si encontraban la manera de contraatacar. Significaría abandonar el anonimato que había sido su única protección en un mundo hostil. Pero no hacer nada significaría permitir que continuaran explotando a su gente, robando no solo su arte, sino su historia,
su identidad, el legado que conectaba a los mixtecos con sus antepasados. Mi madre siempre dice que los antiguos nos observan, que nuestras decisiones en este mundo afectan el equilibrio entre los vivos y los muertos, dijo finalmente Yaretsi, tocando instintivamente el jade que colgaba oculto bajo su ropa. Su mente viajó a su infancia, a las noches junto al fuego escuchando las historias de los ancianos, aprendiendo que cada textil mixteco no era solo una prenda o una decoración, sino un texto sagrado, un mapa del cosmos, una forma de comunicación con lo divino. Nakai esperó, respetando su proceso interno. «Hay algo más que debes saber», continuó Yaretsi, enderezándose en su asiento, con una nueva determinación brillando en sus ojos. «Hace 3 meses, antes de que dejaran de pagarme, vi a Eduardo Montero reunido con unos hombres en su despacho. Hablaban de un gran envío de textiles para una exposición en Europa. Eduardo mencionó a mi pueblo. Dijo que tenían informantes allí, que pronto conseguirían los diseños más antiguos, los que nunca habían salido de la comunidad». Su voz se quebró. «Hablaban de mi madre, señor Nakai. La mencionaron por su nombre. Dijeron que era difícil, que no quería compartir ciertos patrones sagrados, pero que encontrarían la manera de convencerla». Las implicaciones de aquellas palabras golpearon a Yaretsi con fuerza renovada. No se trataba solo de un robo cultural abstracto. Su propia madre podría estar en peligro. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella?», preguntó Nakai, su expresión ahora grave. «Hace más de 2 meses. Solía llamar a un teléfono comunitario en el pueblo, pero las últimas veces nadie respondió. El temor se instaló en su pecho como una piedra fría. Necesito volver a mi pueblo. Necesito saber si mi madre está bien». Nakai asintió lentamente, una idea formándose en su mente. «Yaretsi, quizás podamos ayudarnos mutuamente. Puedo llevarte a tu pueblo, pero a cambio necesito que me ayudes a conseguir pruebas contra los Montero. No te pido que te pongas en peligro, solo que compartas lo que ya sabes, que testifiques sobre lo que viste y escuchaste durante tu tiempo en su casa». La propuesta quedó suspendida entre ellos como un puente invisible, una posibilidad que podría cambiar el curso de muchas vidas. Yaretsi miró por la ventana del café. La ciudad continuaba su ritmo frenético, indiferente a su dilema moral. Pensó en su madre, en las otras tejedoras del pueblo, en las generaciones futuras que heredarían no solo técnicas y patrones, sino significados profundos, cosmologías enteras contenidas en la urdimbre y la trama de cada textil. Pensó en los años de humillación, en las miradas de desprecio, en ser tratada como menos que humana por el simple hecho de su origen. Y entonces, como si una antigua fuerza despertara en su interior, Yaretsi tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Le ayudaré», dijo con una voz que no parecía la suya, una voz que venía de un lugar más profundo y más antiguo que su propio ser. «Pero necesito su palabra de que protegerá a mi madre, de que hará todo lo posible por ayudar a mi comunidad». Nakai extendió su mano a través de la mesa. «Tienes mi palabra, no como hombre de negocios, sino como Nakai Begai, hijo de Sara Begai, nieto de Astsa Begai, heredero del clan Tachini y del pueblo navajo. Mi palabra está atada a la tierra y al cielo, a mis ancestros y a mis descendientes aún no nacidos». Yaretsi estrechó su mano, sellando un pacto que iba mucho más allá de un simple acuerdo entre 2 personas. En ese preciso instante, mientras sus palmas se unían en un apretón firme, la puerta del café se abrió y Carmela Montero entró, acompañada por 2 hombres de aspecto severo. Sus ojos se encontraron con los de Yaretsi, y una sonrisa fría se dibujó en su rostro aristocrático. «Vaya, vaya», dijo con voz lo suficientemente alta para que todos en el local la escucharan. «Parece que la ladrona ha encontrado un nuevo patrón. ¿Ya le robaste algo, India?». El café entero quedó en silencio, todas las miradas dirigidas hacia su mesa. El tiempo pareció detenerse en aquel café, mientras las palabras de Carmela Montero
Flotaban en el aire como dagas envenenadas. Los comensales miraban la escena con una mezcla de curiosidad morbosa y incomodidad. El personal se mantenía a distancia prudente, conscientes de que se avecinaba una tormenta. Yaretsi sintió que se encogía en su asiento, un reflejo condicionado por años de sometimiento. Pero Nakai se levantó con calma, su presencia llenando el espacio con una dignidad silenciosa que contrastaba con la agresividad ostentosa de Carmela. «Señora Montero», dijo con voz serena pero firme, «le sugiero que retire esa acusación. La difamación es un delito serio en este país». Carmela soltó una risa despectiva, sus joyas tintineando con el movimiento. Los dos hombres que la acompañaban, uno de ellos claramente un guardaespaldas y el otro con el aspecto inconfundible de un abogado, permanecieron imperturbables flanqueándola. «¿Difamación? Esta muchacha robó joyas de mi casa. Tengo testigos, tengo pruebas». «De hecho», hizo un gesto al hombre de traje, «mi abogado está preparando una denuncia formal. Así que le sugiero, señor Begay, que reconsidere sus amistades. A menos claro que su repentino interés en esta sirvienta tenga que ver con otros asuntos que nos conciernen». El tono insinuante y la mirada calculadora de Carmela revelaban que sabía perfectamente quién era Nakai y sospechaba de sus intenciones. El comerciante navajo mantuvo la compostura, aunque Yaretsi pudo notar cómo se tensaban ligeramente los músculos de su mandíbula. «Mis asuntos y mis amistades son precisamente eso, míos. Y respecto a las acusaciones contra Yaretsi, estaré encantado de discutirlas en un tribunal, donde también podríamos abordar temas como condiciones laborales abusivas, retención de salarios y agresiones físicas». Carmela palideció momentáneamente, pero se recompuso con rapidez. Su sonrisa se volvió más afilada, más peligrosa. «Veo que esta indígena ya le ha llenado la cabeza de mentiras. Típico de su clase, inventar historias para conseguir simpatías. Pero le advierto, señor Begay, que no sabe con quién se está metiendo. Mi esposo tiene conexiones en los niveles más altos del gobierno. Un solo llamado y su pequeña empresa de baratijas étnicas podría enfrentar todo tipo de obstáculos regulatorios». La amenaza era apenas velada. Nakai simplemente inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando un movimiento en un juego de ajedrez. Siempre es instructivo conocer la verdadera naturaleza de aquellos con quienes uno hace negocios. «Le agradezco la claridad, señora Montero». Hizo un gesto a Yaretsi para que se levantara. «Ahora, si nos disculpa, tenemos asuntos que atender». Mientras pasaban junto a Carmela hacia la salida, ésta agarró bruscamente el brazo de Yaretsi, clavando sus uñas perfectamente manicuradas en la piel. «Esto no ha terminado, muchacha», siseó en voz baja. «Nadie se burla de los Montero, nadie». Yaretsi se soltó con un movimiento rápido, y por primera vez en 3 años miró directamente a los ojos de su antigua empleadora sin bajar la mirada. No dijo nada, pero algo en su expresión hizo que Carmela retrocediera un paso, desconcertada por este inesperado desafío. Una vez fuera del café, Nakai condujo a Yaretsi rápidamente hacia un vehículo estacionado a poca distancia, un modesto sedán que no llamaba la atención. «Sube», indicó abriendo la puerta del pasajero. «Tenemos que movernos. Las amenazas de Carmela no son palabras vacías». Mientras el auto se incorporaba al tráfico de la ciudad, Yaretsi miró por la ventanilla trasera y vio a Carmela hablando furiosamente por teléfono, gesticulando con vehemencia mientras los observaba alejarse. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, la adrenalina del enfrentamiento comenzando a diluirse, dejando paso al miedo. «Los Montero cumplirán su amenaza. Presentarán cargos contra mí. Me buscarán». Nakai manejaba con habilidad a través del tráfico congestionado, sus ojos constantemente verificando los retrovisores. «Primero, vamos a ponerte a salvo. Tengo un apartamento en un edificio seguro donde puedes quedarte temporalmente. Luego, necesitamos documentar todo lo que sabes sobre las operaciones de los Montero. Nombres, fechas, conversaciones que escuchaste, documentos que viste». Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. «Y después, debemos ir a tu pueblo lo antes posible. Si los Montero están presionando a tu madre para obtener los diseños tradicionales, podría estar en peligro».
El miedo se intensificó en el pecho de Yaretsi. Pero usted no entiende. Mi pueblo está a 8 horas de la ciudad, en lo profundo de la sierra. Los caminos son malos, a veces intransitables, y los Montero tienen gente en todas partes. Si nos siguen, no nos seguirán, la interrumpió Nakai con una seguridad que parecía provenir de experiencia previa. Tengo recursos, Yaretsi. Y más importante, tengo amigos, personas que han estado luchando contra este tipo de explotación durante años. No estamos solos en esto. Mientras hablaba, su teléfono comenzó a sonar. Nakai lo conectó al sistema del auto y respondió la llamada. Begay al habla. Nakai, es Alejandro, respondió una voz masculina con acento norteño. Tenemos un problema. Acabo de recibir un aviso de nuestro contacto en la policía. Eduardo Montero ha presentado una denuncia por robo contra una tal Yaretsi Huemac. Están emitiendo una orden de arresto en este momento. El corazón de Yaretsi dio un vuelco. Nakai maldijo en voz baja. Fueron más rápidos de lo que esperaba. ¿Qué más sabes? La acusación es seria. Supuestamente robó joyas valoradas en más de 100.000 pesos. Con esa cantidad, es un delito mayor. Si la arrestan... Nakai interrumpió bruscamente. No la arrestarán. ¿Puedes contactar a Ramírez? Necesitamos su ayuda legal de inmediato. Ya está en ello. Pero, Nakai, hay algo más. Nuestro informante en Diseños Montero dice que han acelerado el proyecto de la Mixteca. Han enviado a más personas a la región. Están presionando a los artesanos para que firmen contratos de exclusividad, amenazando a quienes se resisten. Yaretsi ahogó un grito. «Mi madre, tengo que llegar a ella». Nakai asintió, tomando una decisión rápida. «Alejandro, cambio de planes. Cancela la reserva del apartamento. Vamos directamente a Oaxaca. Necesito que arregles transporte seguro desde allí hasta la comunidad de Yaretsi. Es peligroso, Nakai. Los Montero tienen ojos en todo el estado. Sus contactos con políticos locales son fuertes. No tenemos opción. Si lo que dices es cierto, no hay tiempo que perder. Prepara todo. Llegaremos a Oaxaca esta noche». Finalizó la llamada y miró brevemente a Yaretsi. «El plan ha cambiado. Vamos directamente a tu pueblo. Es arriesgado, pero menos que quedarnos en la ciudad donde pueden arrestarte en cualquier momento». Yaretsi asintió, un extraño sentimiento apoderándose de ella, una mezcla de terror y resolución, de vulnerabilidad y fuerza. Había pasado de ser una sirvienta anónima a una fugitiva en cuestión de horas, pero por primera vez en años sentía que estaba tomando control de su destino, que sus acciones tenían un propósito mayor que la simple supervivencia. «Gracias», murmuró, las palabras insuficientes para expresar la profundidad de su gratitud. Nakai mantuvo la vista en el camino, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «No me agradezcas todavía. El camino que hemos elegido está lleno de peligros. Los Monteros son solo la punta del iceberg. Detrás de ellos hay toda una red de explotación que se extiende por el país y más allá. Lo que estamos haciendo no es solo por tu madre o tu comunidad, es parte de una lucha mayor por la dignidad y los derechos de nuestros pueblos». Mientras el auto se dirigía hacia la salida de la ciudad, rumbo al sur, hacia Oaxaca, Yaretsi sintió el peso de siglos de resistencia indígena sobre sus hombros. De alguna manera, su historia personal se había entrelazado con una narrativa más amplia, una lucha ancestral por la supervivencia cultural y la justicia. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. La joven mixteca tocó el jade que colgaba de su cuello, el último regalo de su madre, y susurró una antigua oración en su lengua materna, pidiendo protección a los ancestros para el peligroso viaje que acababa de comenzar. La carretera se extendía ante ellos como una serpiente negra bajo la luz plateada de la luna. Habían dejado atrás la Ciudad de México hacía horas, viajando en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. De vez en cuando, Nakai verificaba los retrovisores, atento a cualquier señal de persecución. El teléfono de Nakai sonó nuevamente pasada la medianoche. Era Alejandro con noticias inquietantes. La policía de Oaxaca había sido alertada sobre Yaretsi,
Los principales hoteles y terminales de autobuses estaban siendo vigilados. Los Montero están moviendo todas sus influencias, informó. Han filtrado a la prensa que una peligrosa ladrona está huyendo hacia Oaxaca. Incluso han insinuado vínculos con grupos radicales indígenas para aumentar la presión. Nakai maldijo en voz baja. Necesitamos un plan alternativo. No podemos llegar directamente a la ciudad de Oaxaca. Hubo un breve silencio en la línea. Tengo una idea, dijo finalmente Alejandro. Lupita, la activista zapoteca, tiene un centro comunitario en Tlacolula. Podemos desviarnos hacia allí y luego tomar rutas secundarias hacia la Mixteca Alta. El plan era arriesgado pero viable. Tlacolula estaba lo suficientemente alejada de las rutas principales como para evitar los controles. Y Lupita era de confianza, una veterana en la lucha por los derechos indígenas que había enfrentado amenazas y persecuciones durante décadas. Cerca del amanecer, después de horas de conducir por carreteras secundarias, llegaron al pequeño centro comunitario en las afueras de Tlacolula. Era un edificio modesto de adobe y techo de teja, rodeado por un huerto donde crecían hierbas medicinales tradicionales. Lupita Sánchez lo recibió en la puerta, una mujer de unos 60 años, con trenzas grises y rostro curtido por el sol, vestida con un huipil zapoteco bordado con intrincados patrones florales. Sus ojos oscuros, penetrantes y sabios evaluaron rápidamente a Yaretsi. «Así que tú eres la joven mixteca que ha puesto furiosos a los Montero», dijo en un tono que mezclaba admiración y preocupación. «Bienvenida, hija. Estás entre hermanos ahora». El interior del centro era sencillo pero acogedor, con paredes decoradas con textiles tradicionales y fotografías de comunidades indígenas. Un altar en una esquina mostraba una mezcla de símbolos católicos y prehispánicos, velas encendidas, copal humeante y ofrendas de frutas y flores. Lupita les sirvió café caliente mientras Nakai explicaba la situación. La mujer escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. «Los Montero han estado activos en toda la región», confirmó cuando Nakai terminó. «No son los únicos, pero sí los más agresivos. Han estado presionando a tejedoras en varios pueblos, ofreciendo dinero a algunas, amenazando a otras». Se volvió hacia Yaretsi. «Tu madre es Inés Huemac, ¿verdad? La conozco. Es una de las guardianas de los patrones sagrados, de los que cuentan la historia del origen de nuestros pueblos». Yaretsi asintió, sorprendida. «¿La conoce? ¿Sabe cómo está?» Lupita intercambió una mirada con Nakai antes de responder. «Hace 2 semanas, un grupo de hombres llegó a San Juan Tepozcolula. Se presentaron como investigadores de una universidad, pero eran enviados de los Montero. Querían que tu madre les mostrara los diseños antiguos, los que solo las tejedoras más respetadas conocen. Cuando ella se negó, se pusieron agresivos». El corazón de Yaretsi dio un vuelco. ¿Le hicieron daño? Lupita negó con la cabeza. La comunidad intervino. Los hombres tuvieron que marcharse, pero juraron volver con la policía, alegando que los artesanos estaban obstruyendo una investigación oficial. Hizo una pausa significativa. «Tu madre está a salvo por ahora». «La escondieron en un pueblo vecino, con otros tejedores que también se han resistido. Pero la situación es tensa. Los Montero tienen comprados a algunos funcionarios locales. Es cuestión de tiempo antes de que vuelvan con más fuerza». Un alivio momentáneo recorrió a Yaretsi al saber que su madre estaba viva y relativamente a salvo, pero la preocupación persistía. Nakai, que había permanecido pensativo durante la conversación, finalmente habló. «Necesitamos evidencia sólida contra los Montero. Algo que no puedan desmentir ni encubrir con sus influencias». Se volvió hacia Yaretsi. «¿Recuerdas algún documento específico, alguna conversación que pruebe directamente que están robando diseños tradicionales o explotando a los artesanos?» Yaretsi cerró los ojos, tratando de recordar detalles de sus 3 años en la casa Montero. Imágenes, fragmentos de conversaciones escuchadas mientras limpiaba o servía comidas, documentos entrevisto en el escritorio de Eduardo. Había una carpeta,
dijo finalmente, abriendo los ojos. Eduardo la guardaba en una caja fuerte en su despacho. Una vez la dejó abierta mientras yo limpiaba. Vi fotografías de textiles tradicionales junto a diseños modificados para producción industrial. También había contratos con nombres de artesanos, muchos con huellas digitales en lugar de firmas, lo que significa que no sabían leer lo que firmaban. Nakai asintió, animándola a continuar. ¿Algo más? Yaretsi frunció el ceño, concentrándose. Hace unos meses hubo una cena con inversionistas extranjeros. Yo servía la mesa. Eduardo estaba presumiendo sobre sus métodos. Dijo algo como, estos indios no entienden el valor de lo que tienen. Les damos unas monedas y nos llevamos tesoros. Luego habló de un gran proyecto en la Mixteca. Dijo que tenían métodos especiales para convencer a los más resistentes. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar la crueldad en la voz de Eduardo. La risa complaciente de los invitados, la forma en que Carmela había asentido con orgullo. Todo esto es útil pero circunstancial, intervino Lupita. Necesitamos algo concreto, documentos, grabaciones, testimonios verificables. Se quedó pensativa un momento. Hay otra opción. Si podemos reunir a un grupo significativo de artesanos afectados, sus testimonios colectivos tendrían peso. Especialmente si incluimos a algunos que firmaron contratos bajo presión o engaño. Eso tomará tiempo, objetó Nakai. Y mientras tanto los Montero seguirán presionando. Hay algo más, dijo Yaretsi, recordando de pronto. Fernanda, la hija de los Montero, tiene un diario. A veces la escuchaba hablar con sus amigas, presumiendo de cómo su padre engañaba a los indios estúpidos. Una vez la oí mencionar que su padre guardaba grabaciones de sus negociaciones con los artesanos como seguro, en caso de que alguno intentara denunciarlo después. Dijo que en esas grabaciones quedaba claro cómo los manipulaba y amenazaba. Nakai y Lupita intercambiaron miradas. Eso sería evidencia definitiva, dijo él. Pero está en la casa de los Montero, inaccesible para nosotros. Quizás no, respondió Yaretsi, una idea formándose en su mente. Conozco esa casa como la palma de mi mano. Sé dónde guardan todo. Conozco las rutinas de la familia, los momentos en que la casa queda vacía, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Nakai la miró con alarma. ¿No estarás sugiriendo...? Volver, completó Yaretsi, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Entrar cuando no haya nadie y buscar esas grabaciones. Es demasiado peligroso, protestó Nakai. Si te atrapan no habrá manera de protegerte. Los Montero ya te han acusado de robo. Imagina lo que harían si te encuentran irrumpiendo en su casa. No tiene por qué ir sola, intervino Lupita. Tenemos aliados, jóvenes activistas con experiencia en documentación clandestina de abusos. Con la información de Yaretsi sobre la casa, podrían entrar y salir sin ser detectados. La discusión continuó durante horas, evaluando riesgos, considerando alternativas. Finalmente, llegaron a un compromiso. No arriesgarían un allanamiento directo a la casa Montero, pero intentarían interceptar a Eduardo durante su próximo viaje a Oaxaca, programado para la semana siguiente según los informantes de Lupita. Mientras tanto, Yaretsi viajaría a la comunidad donde se ocultaba su madre, tanto para reunirse con ella, como para ayudar a organizar testimonios de otros artesanos afectados. El plan no era perfecto. Estaba lleno de incógnitas y peligros. Pero era un comienzo, una forma de resistencia. Esa noche, mientras Yaretsi descansaba en una pequeña habitación del centro comunitario, tuvo un sueño vívido. Se vio a sí misma de niña, sentada junto a su madre frente a un telar tradicional. Las manos expertas de Inés Huemac guiaban las suyas, enseñándole a entrelazar los hilos coloridos para formar patrones ancestrales. Cada diseño cuenta una historia, decía su madre en el sueño. No son solo dibujos, son palabras, son memoria, son plegarias. Cuando tejemos, hablamos con los ancestros y con los que vendrán después de nosotros. Al despertar, Yaretsi sintió una claridad que no había experimentado en años. Su lucha contra los Montero no era solo personal,
Era parte de una resistencia de siglos, una batalla por preservar no simplemente técnicas artísticas, sino toda una forma de ver y entender el mundo. Se levantó y salió al patio, donde encontró a Nakai conversando en voz baja con Alejandro, que había llegado durante la noche. Al verla, ambos hombres interrumpieron su conversación. ¿Estás lista?, preguntó Nakai. Partiremos en 1 hora hacia la comunidad donde está tu madre. Yaretsi asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. Estoy lista. No solo para ver a mi madre, sino para lo que venga después. Los Montero creen que pueden intimidarnos, silenciarnos, hacernos desaparecer. Pero se equivocan. Hemos resistido por siglos, y seguiremos resistiendo. Nakai sonrió, reconociendo en ella una fuerza que iba más allá de su juventud y aparente fragilidad. Los ancestros están contigo, Yaretsi Huemak, dijo simplemente. Y nosotros también. El viaje hacia las montañas de la Mixteca Alta fue arduo y tenso. Viajaron en una camioneta con vidrios polarizados proporcionada por aliados de Lupita, tomando rutas secundarias, evitando retenes policiales y puntos de control. Alejandro conducía, mientras Nakai mantenía comunicación constante con sus contactos, monitoreando movimientos de los Montero y posibles amenazas. Yaretsi permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, observando cómo el paisaje iba cambiando gradualmente, las planicies dando paso a colinas, estas a montañas cada vez más empinadas, la vegetación volviéndose más densa y verde a medida que ascendían. Era un camino que había recorrido en sentido inverso 3 años atrás, cuando abandonó su comunidad para trabajar en la Ciudad de México. Entonces, había ido llena de miedo, pero también de esperanza, creyendo ingenuamente que podría ayudar a su familia y regresar algún día con recursos para una vida mejor. Ahora volvía como una fugitiva, acusada de un delito que no cometió, pero con una nueva conciencia de su identidad y su propósito. Al atardecer, llegaron a un pequeño pueblo encaramado en las montañas, no el suyo propio, sino uno vecino, donde según Lupita se ocultaba Inés Huemak, junto con otros tejedores que se habían resistido a las presiones de los Montero. El pueblo consistía en un puñado de casas de adobe y madera dispersas sobre una ladera, con techos de tejas rojizas y pequeños huertos. Una iglesia colonial se alzaba en el centro, su campanario visible desde la distancia. Dejaron el vehículo oculto entre árboles y continuaron a pie, guiados por un joven mixteco enviado para recibirlos. El muchacho los condujo por senderos estrechos hasta llegar a una casa algo apartada, protegida por árboles frutales. Al acercarse, Yaretsi sintió que su corazón se aceleraba. De la puerta surgió una figura femenina que reconoció instantáneamente. Inés Huemak, su madre, más delgada y con más canas que en su recuerdo, pero con la misma postura digna, los mismos ojos profundos y sabios. «¡Madre!», exclamó Yaretsi, corriendo los últimos metros. Se fundieron en un abrazo largo, intenso, silencioso, comunicándose más con ese contacto que con todas las palabras que pudieran decirse. Cuando finalmente se separaron, Inés tomó el rostro de su hija entre sus manos callosas, estudiándolo como si quisiera memorizar cada detalle. «Mi niña», murmuró en mixteco, «has vuelto a casa». Dentro de la casa, iluminada por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes encaladas, se reunieron con otros 5 artesanos, 3 mujeres y 2 hombres, todos mayores, todos tejedores respetados de diferentes comunidades de la región. Nakai explicó la situación, la acusación falsa contra Yaretsi, el plan para documentar los abusos de los Montero, la esperanza de construir un caso legal que pudiera detener la apropiación cultural y la explotación. Los ancianos escucharon en silencio, sus rostros impasibles, revelando poco de sus pensamientos. Cuando Nakai terminó, uno de los hombres, el más viejo del grupo, habló con voz pausada. «Los Montero no son los primeros que vienen a robarnos. Desde hace 500 años nuestro conocimiento, nuestro arte, nuestra forma de vida ha sido saqueada. ¿Por qué sería diferente ahora? Porque esta vez tenemos herramientas para defendernos,
respondió Nakai. Leyes que, aunque imperfectas, pueden proteger los derechos de las comunidades indígenas, aliados en la ciudad y en el extranjero, medios para hacer visible nuestra lucha. Y porque esta vez no estamos solos, añadió Yaretsi, sorprendiendo a todos con la firmeza de su voz. No es solo nuestra comunidad, son muchas las que están siendo afectadas. Si nos unimos, si documentamos lo que está pasando, si elevamos nuestras voces juntos, quizás por primera vez podamos ser escuchados. La discusión continuó durante horas. Algunos de los ancianos eran escépticos, temían represalias, dudaban de que el sistema legal que siempre los había marginado pudiera ahora protegerlos. Otros, incluida Inés, veían en esta alianza con Nakai una oportunidad única. Al final, acordaron cooperar, proporcionar testimonios sobre cómo los agentes de los Montero habían intentado presionarlos, engañarlos o amenazarlos para obtener sus diseños tradicionales. Esa noche, Yaretsi durmió junto a su madre en la pequeña vivienda temporal. Antes de acostarse, Inés le mostró algo que había mantenido oculto: un pequeño telar portátil y varios textiles a medio terminar, trabajos que continuaba realizando en secreto, preservando patrones que se remontaban a tiempos precolombinos. Estos diseños no son solo decoración, explicó a su hija. Son nuestra escritura, nuestra memoria. Cada símbolo tiene un significado, cuenta una parte de nuestra historia, de nuestras creencias. Si se pierden, si se convierten en simples estampados en ropa barata, una parte de nuestra alma colectiva desaparece. Yaretsi asintió, comprendiendo por primera vez la verdadera magnitud de lo que estaba en juego. El amanecer trajo consigo un día de actividad intensa. Alejandro, que resultó ser no solo colaborador de Nakai, sino también documentalista, comenzó a grabar testimonios de los artesanos, registrando sistemáticamente cada intento de los Montero por apropiarse de sus conocimientos. Las historias seguían patrones similares. Primero aproximaciones amistosas, ofrecimientos de dinero, promesas de promoción cultural. Luego, ante las negativas, presiones cada vez más agresivas, amenazas veladas o explícitas, intentos de división comunitaria al ofrecer beneficios exclusivos a quienes cooperaran. Hacia el mediodía, mientras estaban en plena sesión de grabación, llegó un mensajero desde San Juan Tepozcolula, el pueblo natal de Yaretsi. Traía noticias alarmantes. Un grupo de hombres armados había llegado la noche anterior, preguntando específicamente por Inés Huemac y por su hija. No eran policías, al menos no oficialmente, pero se movían con la confianza de quienes tienen protección de las autoridades. Habían registrado varias casas, incluida la de los Huemac, llevándose algunos textiles y documentos. «Están cerca», dijo Nakai, su expresión grave. «Debemos movernos. Este lugar ya no es seguro». Rápidamente comenzaron los preparativos para abandonar el pueblo. Los ancianos serían dispersados a diferentes comunidades, mientras que Nakai, Yaretsi e Inés viajarían de regreso a Tlacolula, donde Lupita podría ofrecerles protección más efectiva mientras organizaban la siguiente fase de su plan. Pero cuando estaban a punto de partir, escucharon el inconfundible sonido de vehículos aproximándose por el camino principal, algo inusual en aquella comunidad remota donde pocos tenían automóviles. Nakai se asomó cautelosamente por una ventana. «3 camionetas», informó, su voz tensa. «Hombres armados, no tienen identificación oficial, pero se mueven como si la tuvieran». «Es la gente de los Montero», dijo Alejandro. «Debieron seguir nuestro rastro de alguna manera». «No hay tiempo para especular», cortó Nakai. «Hay que salir ahora por la parte trasera, hacia el bosque». Mientras recogían apresuradamente lo esencial, Inés se acercó a un viejo baúl en una esquina de la habitación. De él extrajo un bulto envuelto en tela de algodón. «Los diseños sagrados», explicó a Yaretsi. «No podemos dejar que caigan en sus manos. Son la memoria viva de nuestro pueblo». Salieron por una puerta trasera, agachados,
moviéndose lo más silenciosamente posible hacia la densidad del bosque que crecía detrás de la casa. Apenas habían avanzado unos metros cuando escucharon gritos provenientes del pueblo, órdenes ladradas con la arrogancia de quienes están acostumbrados a ser obedecidos sin cuestionamientos. Apresuraron el paso, adentrándose entre los árboles, siguiendo un sendero apenas visible que, según Inés, conducía a una cueva que podría servirles de refugio temporal. Pero no habían contado con la traición. Uno de los habitantes del pueblo, intimidado por las amenazas o seducido por promesas de recompensa, debió revelar su escondite, porque de pronto escucharon voces y crujidos de ramas tras ellos. Estaban siendo seguidos, y sus perseguidores conocían el terreno. «¡Por aquí!», indicó Inés, desviándose del sendero principal hacia una vereda casi invisible entre la vegetación. Se movían tan rápido como podían, pero el terreno era difícil, empinado y resbaladizo por la humedad del bosque. A sus espaldas, las voces se acercaban. Entonces, al doblar un recodo del camino, se encontraron cara a cara con Eduardo Montero y dos hombres armados. El empresario sonreía con una mezcla de triunfo y desprecio. «Qué conmovedora reunión familiar», dijo, mirando a Yaretsi e Inés. Luego se volvió hacia Nakai. «Y el noble defensor de los indígenas, 3 pájaros de un tiro». Nakai dio un paso al frente, interponiéndose entre Montero y las mujeres. «Esto se acabó, Eduardo. Tenemos testimonios, pruebas de tus métodos. Si nos pasa algo, todo saldrá a la luz». Eduardo soltó una carcajada. «¿Pruebas? ¿Testimonios de unos indios ignorantes contra la palabra de uno de los empresarios más respetados del país? Por favor, Begay, creí que eras más inteligente». Su expresión se endureció. «Ahora, Inés Huemac, me vas a entregar esos diseños que llevas ahí, y todos vamos a tener una conversación civilizada sobre cómo podemos colaborar en el futuro». Inés apretó el bulto contra su pecho, retrocediendo. «Estos diseños no son mercancía, Montero. Son nuestra historia, nuestra identidad. No están a la venta». La sonrisa de Eduardo desapareció. «Todo tiene un precio, vieja estúpida. Y si no quieres aceptar dinero, quizás aceptes otra moneda». Hizo un gesto a uno de sus hombres, que avanzó amenazante hacia ellos. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un silbido largo y modulado resonó en el bosque, seguido por otro y otro más. De pronto, como si surgieran de la tierra misma, aparecieron figuras entre los árboles. Hombres y mujeres de varias comunidades indígenas, armados con machetes, palos y algunas escopetas viejas. Eran docenas, rodeando a Montero y sus secuaces, sus rostros mostrando una determinación férrea. «¿Qué significa esto?», exigió saber Eduardo, su confianza desvaneciéndose ante la superioridad numérica de los recién llegados. «Significa que tu tiempo de abusar de nuestra gente ha terminado», respondió una voz firme. Era Lupita, que emergió de entre el grupo, acompañada por Alejandro, quien sostenía una cámara con la que grababa toda la escena. Cada amenaza, cada intento de intimidación, cada mentira que has dicho hoy ha quedado registrada, Montero. Y no solo eso. Hizo un gesto a Alejandro, quien extrajo de su mochila una pequeña grabadora. Al activarla, la voz de Eduardo Montero llenó el claro del bosque, hablando con desprecio sobre cómo engañaba a los artesanos indígenas, cómo falsificaba contratos, cómo sobornaba a funcionarios para que ignoraran sus actividades ilegales. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Eduardo, su rostro ahora pálido. «Tu hija Fernanda habla demasiado cuando está ebria», respondió Alejandro con una sonrisa tensa. «Y resulta que tengo amigos entre el personal de los bares que frecuenta. Amigos que están cansados de cómo tratas a sus comunidades». Eduardo miró a su alrededor, buscando una salida, pero estaban completamente rodeados. Sus 2 guardaespaldas, superados en número, habían bajado sus armas, reconociendo la futilidad de cualquier resistencia. «Esto no ha terminado», amenazó, pero su voz había perdido toda convicción. «Tienes razón», respondió Nakai. «No ha terminado. De hecho,
Apenas comienza. Pero no de la manera que imaginas. La escena en aquel claro del bosque mixteco marcaría un antes y un después en la vida de Yaretsi. Con Eduardo Montero y sus hombres rodeados por decenas de indígenas decididos a proteger su patrimonio cultural, el balance de poder había cambiado dramáticamente. Ya no eran los empresarios quienes dictaban las condiciones. Por primera vez, las comunidades hablaban con una sola voz, firme y clara. Tienen dos opciones, dijo Nakai, dirigiéndose a Eduardo con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Pueden salir de aquí pacíficamente, renunciar a sus intentos de apropiarse de los diseños tradicionales y enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, o pueden resistirse y enfrentar el juicio de estas comunidades que han soportado siglos de abusos. Eduardo miró a su alrededor, evaluando la situación. La arrogancia había desaparecido de su rostro, reemplazada por un cálculo frío. ¿Y qué impide que presente cargos contra todos ustedes por secuestro, por amenazas? Esto, respondió Alejandro, levantando su cámara. Transmisión en vivo, Montero. Miles de personas están viendo esto ahora mismo. Periodistas, activistas, abogados de derechos humanos. El mundo está mirando. Era un farol, por supuesto. En aquellas montañas remotas no había señal suficiente para una transmisión en directo. Pero Eduardo no tenía forma de saberlo. Sus ojos se movieron nerviosamente entre los rostros que lo rodeaban, buscando alguna señal de duda o temor que pudiera explotar. No encontró ninguna. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente. Su voz una mezcla de rabia contenida y cálculo pragmático. Lupita dio un paso adelante. Durante décadas había liderado luchas por los derechos indígenas, enfrentando amenazas, encarcelamiento y violencia. Su voz, cuando habló, llevaba el peso de esa experiencia, de esa resistencia inquebrantable. Queremos un acuerdo legalmente vinculante. Diseños Montero renunciará a toda pretensión sobre los patrones tradicionales de nuestras comunidades. Devolverán todos los textiles originales que han adquirido para copiarlos. Retirarán cualquier producto que reproduzca nuestros diseños sagrados sin consentimiento. Hizo una pausa, sus ojos fijos en Eduardo. Y establecerán un fondo de reparación para las comunidades cuyo patrimonio han explotado durante años. Eduardo soltó una risa incrédula. ¿Han perdido la cabeza? Eso destruiría mi empresa. Tu empresa se ha construido sobre el robo y la explotación, intervino Nakai. Ha llegado el momento de decidir. ¿Te adaptas a una nueva realidad donde los pueblos indígenas tienen voz y derechos sobre su patrimonio cultural? ¿O te aferras a un modelo de negocio basado en el abuso y la apropiación? El empresario guardó silencio, su mente claramente calculando alternativas, evaluando riesgos. Finalmente habló, su tono ahora conciliador, intentando una nueva estrategia. Podemos llegar a un arreglo razonable. Estoy dispuesto a negociar un sistema de licencias, a pagar regalías por el uso de ciertos diseños. ¿No entiendes?, lo interrumpió Inés Huemac, su voz tranquila pero firme. Hasta ese momento había permanecido en silencio, observando el intercambio. Ahora todos los ojos se volvieron hacia ella. Algunos de estos diseños no están a la venta. No son mercancía. Son nuestra historia escrita en hilos, son plegarias, son mapas del cosmos y del alma. Reproducirlos en objetos de consumo masivo sería como arrancar páginas de una Biblia para empapelar cajas de zapatos. Sus palabras, traducidas al español por Yaretsi para beneficio de Eduardo, cayeron en el claro como piedras en un estanque, creando ondas de comprensión entre todos los presentes. Incluso algunos de los guardaespaldas de Montero, hombres de origen indígena que habían abandonado sus raíces en busca de trabajo en la ciudad, bajaron la mirada, tocados por la verdad innegable en las palabras de Inés. Hay diseños que podemos compartir, con respeto y reconocimiento, continuó la tejedora, pero bajo nuestras condiciones, preservando su significado, su integridad. Y hay otros que deben permanecer dentro de la comunidad, protegidos y transmitidos de generación en generación como lo que son. Textos sagrados, no estampados para decorar bolsos o cojines.
Eduardo Montero miró a la anciana con una mezcla de incomprensión y desprecio apenas disimulado. Para él, un hombre educado en la lógica implacable del mercado, la idea de que algo pudiera tener un valor más allá del monetario resultaba inconcebible. Pero estaba acorralado, y lo sabía. «De acuerdo», dijo finalmente. «Haremos un nuevo contrato. Ustedes establecen qué diseños pueden comercializarse y cuáles no. Pagaremos regalías justas, reconoceremos la autoría comunitaria». Era una concesión significativa, pero todos los presentes sabían que Eduardo solo buscaba salir del paso, ganar tiempo, encontrar nuevas formas de explotar el sistema. «No es suficiente», dijo Nakai. «El daño ya está hecho. Necesitamos garantías, mecanismos de verificación, compensación por años de apropiación indebida». La negociación continuó durante horas, allí mismo, en aquel claro del bosque. A medida que avanzaba el día, llegaron más personas de las comunidades cercanas, incluyendo ancianos respetados, autoridades tradicionales, jóvenes activistas. Lo que había comenzado como una confrontación se transformó gradualmente en una asamblea comunitaria donde cada voz tenía valor, donde las decisiones se tomaban por consenso, no por imposición. Al atardecer, cuando los últimos rayos del sol filtraban su luz dorada entre las ramas de los árboles, se llegó a un acuerdo preliminar. Eduardo Montero, visiblemente agotado y humillado, pero consciente de que no tenía alternativa viable, aceptó los términos principales: reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva de las comunidades sobre sus diseños tradicionales, establecimiento de un comité mixto que determinaría qué patrones podían ser comercializados y bajo qué condiciones, regalías justas para las comunidades, y un fondo de reparación para inversión en proyectos de desarrollo local definidos por las propias comunidades. Además, y quizás lo más importante para Yaretsi, Eduardo se comprometió a retirar todas las acusaciones falsas contra ella. A cambio, las comunidades no presentarían demandas por las apropiaciones pasadas, permitiendo a Diseños Montero un período de transición hacia un modelo de negocio ético y respetuoso. Nakai, Alejandro y un grupo de abogados indígenas que habían sido llamados durante la jornada redactaron un documento preliminar que todos los presentes firmaron como testigos. No era un contrato legalmente perfecto, pero serviría como base para un acuerdo formal que se elaboraría en los días siguientes. Cuando Eduardo Montero y sus hombres finalmente se marcharon, escoltados hasta sus vehículos por un grupo de comunitarios que se asegurarían de su salida pacífica del territorio, un silencio expectante cayó sobre el grupo reunido en el claro. Había sido una victoria, sin duda, pero todos eran conscientes de que era solo el comienzo de una lucha más amplia, más compleja. Fue Yaretsi quien rompió el silencio. «Lo que ha pasado hoy no es solo sobre los Montero», dijo, su voz clara y firme, sorprendiendo a muchos que la recordaban como una niña tímida antes de su partida a la ciudad. «Es sobre nosotros, sobre quienes decidimos ser, sobre cómo decidimos relacionarnos con el mundo exterior». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Durante 3 años viví invisibilizada, negando mi identidad, avergonzada de mi origen. Creía que la única forma de sobrevivir era desaparecer, convertirme en una sombra que limpiaba pisos y servía mesas sin ser notada». Su mirada recorrió los rostros que la rodeaban, rostros que reflejaban experiencias similares, el mismo dolor de la discriminación, el mismo peso de siglos de marginación. Pero hoy hemos demostrado que hay otra forma, que podemos defender nuestra dignidad, nuestra cultura, nuestro derecho a existir en nuestros propios términos. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Inés se acercó a su hija, tomando su mano entre las suyas, callosas por décadas de trabajo en el telar. «Has vuelto diferente, hija mía», dijo en mixteco. «Más fuerte, más sabia. Los ancestros te han guiado en tu camino». Yaretsi asintió, consciente de la transformación que se había operado en ella. De sirvienta sumisa a defensora de su pueblo, de joven avergonzada de sus raíces a mujer orgullosa de su herencia cultural.
Era un cambio profundo, casi alquímico, como si el fuego de la adversidad hubiera transformado el plomo de la vergüenza en el oro del orgullo y la determinación. Las celebraciones continuaron hasta bien entrada la noche. Se encendieron fogatas, se compartieron alimentos, se narraron historias antiguas, se cantaron canciones en mixteco que hablaban de resistencia, de supervivencia, de la conexión inquebrantable con la tierra y con los ancestros. Yaretsi observaba todo con una mezcla de familiaridad y distancia, como quien regresa a un hogar querido después de una larga ausencia, reconociendo lo que permanece igual y maravillándose ante lo que ha cambiado. En un momento de la noche, Nakai se sentó a su lado junto a una de las fogatas. «¿Qué harás ahora?», preguntó, su voz suave apenas audible sobre el crepitar de las llamas. Yaretsi contempló el fuego, sus pensamientos tan danzantes e impredecibles como las lenguas anaranjadas que consumían la madera. «No lo sé», admitió finalmente. «Parte de mí quiere quedarse aquí, reaprender todo lo que olvidé, recuperar mi lugar en la comunidad». Hizo una pausa, buscando cómo expresar la otra parte de su sentir. «Pero también he visto un mundo más amplio. He comprendido que nuestra lucha no se limita a este valle, a estas montañas. Los monteros son solo una cara de un sistema mucho más grande que se alimenta de nuestra marginación, de nuestro silencio». Nakai asintió, comprendiendo perfectamente la dualidad que Yaretsi expresaba. Era el dilema de muchos indígenas contemporáneos: cómo honrar y preservar las raíces sin renunciar a participar en un mundo más amplio. Cómo mantener viva la identidad cultural sin quedar atrapados en una visión estática y museística de la misma. «Tengo una propuesta», dijo después de un momento de reflexión. «Mi organización está creando un programa de formación para jóvenes indígenas. Aprenderían derecho, administración, medios digitales, herramientas para defender el patrimonio cultural de sus comunidades y crear empresas sostenibles basadas en el conocimiento tradicional». Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras describía el proyecto. No se trata de abandonar la comunidad, sino de crear puentes, de traducir entre mundos, de construir modelos económicos y culturales que respeten nuestras tradiciones, pero también nos permitan prosperar en el presente. La idea resonó profundamente en Yaretsi. Durante sus años en la ciudad, había anhelado ese tipo de puente. Esa posibilidad de existir simultáneamente en ambos mundos sin tener que negar ninguno. «¿Crees que yo podría...?» «Estoy seguro», la interrumpió Nakai con una sonrisa cálida. «Tienes la experiencia vivida de ambos lados, la conexión profunda con tu cultura y el conocimiento de primera mano sobre cómo opera el mundo exterior. Serías una estudiante excepcional y con el tiempo, una líder formidable». Yaretsi guardó silencio, sopesando la propuesta. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Implicaría, de nuevo, una forma de partida, aunque muy diferente a la anterior. Esta vez no sería una fuga desesperada hacia la servidumbre, sino un viaje consciente hacia el empoderamiento, hacia la adquisición de herramientas que beneficiarían no solo a ella, sino a toda su comunidad. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito hablar con mi madre, con los ancianos. Necesito reconectar con mi pueblo antes de decidir cualquier paso futuro». Nakai asintió, respetando su proceso. «Por supuesto, no hay prisa. El programa comenzará en 3 meses. Mientras tanto, hay mucho trabajo por hacer aquí. Implementando el acuerdo con los Montero, organizando a las comunidades para que puedan defender efectivamente sus derechos». Se levantó, dispuesto a dejarla con sus pensamientos. «Cualquiera que sea tu decisión, Yaretsi Huemak, has demostrado una valentía y una integridad que honra a tus ancestros. Tu camino es tuyo para elegirlo, pero nunca estarás sola en él». Con estas palabras se alejó, dejándola contemplar el fuego y el futuro que se abría ante ella. Un futuro incierto, pero lleno de posibilidades que unos días atrás habrían parecido imposibles. Al día siguiente, mientras el sol ascendía sobre las montañas de la Mixteca, bañando los valles en una luz dorada que hacía brillar el rocío sobre las hojas, Yaretsi
se sentó junto a su madre frente a un antiguo telar. Con paciencia infinita, Inés comenzó a enseñarle nuevamente las técnicas que había aprendido parcialmente en su infancia: cómo preparar los hilos, cómo tensarlos correctamente, cómo entrelazarlos para crear patrones que contaban historias tan antiguas como el pueblo mismo. Cada hilo tiene un propósito, cada color un significado, explicaba Inés mientras sus manos se movían con la precisión que solo otorgan décadas de práctica. Nada es accidental, nada es puramente decorativo. El textil es un texto, una forma de escritura que ha sobrevivido siglos de opresión y olvido. Yaretsi escuchaba con una atención nueva, adulta, consciente ahora del valor profundo de lo que su madre le transmitía. No era simplemente un oficio artesanal, era una forma de conocimiento, una epistemología completa, una manera de entender y relacionarse con el mundo que había sido preservada, a pesar de todos los intentos por erradicarla. Sus dedos, torpes al principio, comenzaron gradualmente a recordar movimientos aprendidos en la infancia, como si el cuerpo guardara memorias que la mente consciente había olvidado. Y mientras tejía, bajo la guía paciente de su madre, Yaretsi comprendió que estaba reconectando no solo con su herencia cultural, sino con una parte de sí misma que había permanecido dormida durante sus años de servidumbre en la ciudad. 3 meses después, cuando las primeras lluvias del otoño comenzaban a transformar el paisaje de la Mixteca, Yaretsi se preparaba para partir nuevamente. Esta vez no lo hacía sola ni desesperada, sino acompañada por otros 3 jóvenes de comunidades vecinas que también habían sido seleccionados para el programa educativo de Nakai. Y esta vez no partía para servir, sino para aprender, para crecer, para adquirir herramientas que le permitirían defender no solo a su comunidad, sino a muchas otras que enfrentaban desafíos similares. La despedida fue emotiva, pero no triste. No era un adiós definitivo, sino un hasta pronto, un paso más en un camino de ida y vuelta entre la comunidad y el mundo exterior, un puente que Yaretsi y otros como ella estaban construyendo con cada viaje, con cada nuevo conocimiento adquirido y compartido. «Lleva esto contigo», dijo Inés, entregándole un pequeño textil que habían tejido juntas durante esos meses. Era un huipil miniatura, del tamaño de un pañuelo, pero contenía los patrones más sagrados y significativos de su tradición. Para que recuerdes siempre quién eres y de dónde vienes, para que los ancestros te acompañen y guíen en tu camino. Yaretsi lo tomó con reverencia, reconociendo el valor inconmensurable del regalo. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó junto al jade que nunca había dejado de llevar al cuello. Sus 2 conexiones tangibles con sus raíces, con su identidad más profunda. Mientras el vehículo que la llevaría junto a sus compañeros hasta la ciudad de Oaxaca, primer tramo de su nuevo viaje, se alejaba por el camino serpenteante, Yaretsi miró por última vez el paisaje de montañas y valles que constituía su hogar ancestral. Pero esta vez no lo veía quedarse atrás, no sentía que lo abandonaba, lo llevaba consigo, en su corazón, en su mente, en cada célula de su ser. Ya no era la sirvienta invisible que había sido en la casa de los Montero. Era Yaretsi Juemac, mujer mixteca, heredera de una tradición milenaria y a la vez constructora de nuevos caminos hacia el futuro. Y mientras el vehículo doblaba una curva, ocultando momentáneamente su pueblo natal de la vista, Yaretsi sonrió. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero sabía quién era ella ahora, y esa certeza la acompañaría donde quiera que fuese, iluminando su camino como una antorcha en la oscuridad. 5 años después, Yaretsi Juemac se encontraba de pie frente a un auditorio repleto en la Universidad Autónoma de México, su figura menuda pero imponente, destacando contra el telón de fondo, donde se proyectaban imágenes de textiles tradicionales mixtecas. Ya no era la joven tímida e insegura que había huido de la casa de los Montero. Ahora era una mujer segura, educada tanto en el conocimiento ancestral de su pueblo como en las herramientas del mundo contemporáneo. El caso de las comunidades mixtecas contra diseños Montero
estableció un precedente histórico. Explicaba a la audiencia diversa que la escuchaba con atención absoluta. Por primera vez, una gran empresa fue obligada a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre su patrimonio cultural, a compensar por años de apropiación indebida y a establecer mecanismos de colaboración basados en el respeto mutuo y el beneficio compartido. Hizo una pausa, dejando que la importancia de aquel logro calara en los oyentes. Pero más significativo aún es el cambio que se ha producido en nuestras propias comunidades. Hemos pasado de ser víctimas pasivas de la explotación a protagonistas activos de nuestro desarrollo. Hemos recuperado no solo el control sobre nuestra herencia cultural, sino, más importante aún, la confianza en nuestro valor y nuestras capacidades. Las imágenes en la pantalla cambiaron para mostrar el nuevo centro comunitario en San Juan Tepozcolula, construido con los fondos del acuerdo con los Montero. Un espacio luminoso donde ancianas tejedoras transmitían sus conocimientos a las nuevas generaciones, donde se combinaban técnicas tradicionales con tecnologías contemporáneas, donde la artesanía ancestral dialogaba con el diseño moderno sin perder su esencia ni su significado profundo. Hoy, los textiles producidos por la Cooperativa de Tejedoras Mixtecas se venden directamente a galerías y coleccionistas de todo el mundo, sin intermediarios que se apropien de la mayor parte del valor. Cada pieza va acompañada de documentación que explica su significado cultural, los símbolos que contiene, la historia que narra. Ya no son simples artesanías étnicas, son reconocidos como lo que siempre han sido, expresiones artísticas complejas, sofisticadas, cargadas de historia y conocimiento. La audiencia escuchaba fascinada. Entre ellos, había estudiantes universitarios, muchos de origen indígena como Yaretsi, que veían en ella un modelo a seguir, una prueba viviente de que era posible reclamar su herencia cultural sin renunciar a participar en el mundo contemporáneo. Había también académicos, activistas, funcionarios gubernamentales, incluso empresarios interesados en nuevos modelos de colaboración con comunidades indígenas. Pero nuestro camino no ha estado exento de obstáculos, continuó Yaretsi, su tono volviéndose más grave. Eduardo Montero cumplió formalmente con los términos del acuerdo, pero ha intentado repetidamente encontrar vacíos legales para continuar explotando diseños tradicionales. Otras empresas, siguiendo su ejemplo, han desarrollado estrategias cada vez más sofisticadas para apropiarse de conocimientos tradicionales sin compensar adecuadamente a las comunidades de origen. Sus ojos recorrieron el auditorio, estableciendo contacto visual con diversos asistentes, creando una conexión personal que trascendía la formalidad de la conferencia. Y dentro de nuestras propias comunidades enfrentamos divisiones, tensiones entre quienes abogan por un aislamiento protector y quienes buscan una integración que a veces amenaza con diluir nuestra identidad cultural. No existen soluciones simples, no hay recetas universales. Cada pueblo, cada comunidad debe encontrar su propio equilibrio, su propia forma de relacionarse con el mundo exterior sin perder su esencia. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. La atención del auditorio no había disminuido un ápice. Lo que sí sabemos con certeza es que el camino hacia adelante no pasa por convertirnos en piezas de museo viviente, congelados en un pasado idealizado, ni por abandonar nuestras raíces en aras de una modernidad homogeneizadora. Pasa por reconocer que nuestras culturas siempre han sido dinámicas, adaptativas, creativas, capaces de incorporar elementos externos sin perder su coherencia interna, su continuidad histórica. Las imágenes en la pantalla mostraban ahora a jóvenes mixtecos trabajando con computadoras, desarrollando aplicaciones móviles para documentar y preservar conocimientos tradicionales, creando plataformas de comercio electrónico para vender directamente productos artesanales, utilizando redes sociales para conectarse con comunidades indígenas de otros países y continentes. La revolución digital, que muchos temían sería el golpe final para culturas basadas en la transmisión oral y la práctica artesanal, se ha convertido paradójicamente en una poderosa aliada. Nos permite documentar conocimientos en riesgo de perderse, conectarnos con otras comunidades que enfrentan desafíos similares,
acceder directamente a mercados globales, contar nuestras propias historias sin intermediarios que las distorsionen. Yaretsi se movió hacia el centro del escenario, abandonando el atril, acercándose más al público en un gesto de confianza e intimidad. Vestía un huipil tradicional mixteco, pero combinado con pantalones modernos y zapatos cómodos, una fusión visual que ejemplificaba perfectamente su mensaje. Les comparto todo esto no como un caso de éxito cerrado, resuelto, sino como un proceso en constante evolución, con avances y retrocesos, con aciertos y errores de los que todos podemos aprender. La historia de cómo una joven sirvienta expulsada por ser indígena y un comerciante navajo cambiaron el destino de una comunidad es solo un pequeño capítulo en la larga lucha de los pueblos originarios por la dignidad, el reconocimiento y la justicia. Su voz adquirió un tono más íntimo, más personal. Mi madre, Inés Huemac, quien me enseñó a tejer tanto hilos como historias, dice que cada generación recibe un legado y tiene la responsabilidad de preservarlo, enriquecerlo y transmitirlo. No como un fósil, inmutable y rígido, sino como un organismo vivo que se adapta y evoluciona sin perder su esencia. Una sonrisa cálida iluminó su rostro. Hoy, mi madre dirige la escuela de textiles tradicionales en nuestro pueblo. Tiene estudiantes de todas las edades, incluso extranjeros que viajan desde lejos para aprender técnicas que se remontan a siglos atrás. Pero lo que realmente enseña no es solo cómo entrelazar hilos de colores, es cómo entrelazar pasado y presente, tradición e innovación, respeto por los ancestros y visión de futuro. Las imágenes finales mostraban a Inés Huemac, ahora una anciana venerable con el cabello completamente blanco, sentada frente a un telar rodeada de aprendices de diversas edades y orígenes. Su rostro surcado por arrugas reflejaba una serenidad y una sabiduría que solo otorgan los años vividos con propósito y dignidad. Inacay Begay, el comerciante navajo que tuvo el valor de enfrentarse a los poderosos para defender a una sirvienta indígena desconocida, continúa su labor desde Arizona. Su fundación ha ayudado a docenas de comunidades indígenas de todo el continente a proteger su patrimonio cultural y desarrollar economías sostenibles basadas en él. Su modelo de colaboración respetuosa entre pueblos originarios y mercados contemporáneos ha sido replicado en países de toda América Latina, e incluso en comunidades indígenas de Asia y África. Yaretsi hizo una pausa final, mirando directamente a la audiencia, estableciendo una conexión que trascendía las palabras. Los invito a todos, independientemente de su origen, a formar parte de esta historia en desarrollo. A reconocer que la diversidad cultural no es un obstáculo para el progreso, sino una de sus fuentes más valiosas. A comprender que cuando un conocimiento tradicional se pierde, cuando una lengua se extingue, cuando una forma de ver y entender el mundo desaparece, todos nos empobrecemos, todos perdemos una parte de la riqueza humana acumulada durante milenios. Su voz se elevó ligeramente, no en volumen sino en intensidad, en convicción. Los invito a ser aliados, no salvadores, a escuchar antes de hablar, a reconocer valor donde otros solo ven atraso, a cuestionar las narrativas dominantes que presentan un único camino válido hacia el futuro. Los invito a imaginar y construir juntos un mundo donde quepan muchos mundos, donde la diferencia sea motivo de celebración y no de discriminación, donde el diálogo intercultural se base en el respeto mutuo y el reconocimiento de la dignidad inherente a cada forma de vida, a cada forma de conocimiento. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de emoción, de reflexión, de posibilidades. Luego, como una ola que comienza lentamente y va ganando fuerza, el aplauso inundó el auditorio. La gente se puso de pie, no solo en reconocimiento a la oradora, sino a lo que representaba, la posibilidad de sanar heridas históricas, de reconstruir puentes entre mundos que durante demasiado tiempo han estado separados por muros de incomprensión y desigualdad. Mientras Yaretsi agradecía con una inclinación de cabeza, sus ojos se humedecieron levemente. Pensó en la joven asustada que una vez había sido,
expulsada de una casa donde solo era valorada por su capacidad de servir en silencio, invisibilizada por su origen indígena. Pensó en el largo camino recorrido desde entonces, en las batallas ganadas y perdidas, en los momentos de duda y desesperación, en las pequeñas victorias cotidianas que habían alimentado su esperanza y fortalecido su resolución. Y sobre todo, pensó en todos aquellos que, como ella, luchaban diariamente por existir en sus propios términos, por preservar sus raíces sin renunciar a crecer hacia nuevas alturas, por honrar el pasado mientras construían activamente el futuro. Al bajar del escenario, rodeada por personas que querían hablar con ella, hacerle preguntas, compartir sus propias experiencias, Yaretsi tocó instintivamente el jade que aún llevaba al cuello y el pequeño textil que siempre la acompañaba. Sus dos anclas, sus dos brújulas, símbolos tangibles de una herencia que ya no era una carga de la que avergonzarse, sino una fuente de fortaleza y orgullo. La joven sirvienta que una vez fue expulsada por ser indígena, se había transformado en una mujer que ahora era escuchada y respetada precisamente por serlo, por haber encontrado en sus raíces no un limitante, sino un poder, una sabiduría que el mundo contemporáneo empezaba finalmente a reconocer y valorar. Y mientras atendía a las personas que se acercaban a ella, compartiendo generosamente su tiempo y su conocimiento, Yaretsi Juemac sabía que su historia, aunque única en sus detalles, era parte de una narrativa mucho más amplia, la de un despertar colectivo, un reconocimiento creciente de que la verdadera riqueza humana reside en su diversidad, en la multiplicidad de formas de ser, conocer y crear que los pueblos han desarrollado a lo largo de milenios de historia. Una historia que no ha terminado, que continúa escribiéndose cada día, con cada pequeño acto de resistencia, cada gesto de solidaridad, cada puente tendido entre mundos aparentemente distantes, pero fundamentalmente interconectados. Una historia de la que todos somos, consciente o inconscientemente, protagonistas y autores. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. Porque cada vez que reconocemos la dignidad y el valor del otro, especialmente de aquellos cuyas voces han sido históricamente silenciadas, contribuimos a tejer un mundo más justo, más diverso, más humano. Un mundo donde nadie tenga que negar sus raíces para ser respetado, donde cada cultura sea reconocida como una faceta invaluable del caleidoscopio de la experiencia humana. Un mundo que no será construido por grandes héroes o acontecimientos espectaculares, sino por miles de pequeñas acciones cotidianas, por decisiones individuales y colectivas guiadas por el respeto, la empatía y el reconocimiento de nuestra interdependencia fundamental.